Bienvenidos al día 14 de la guerra en Irán. Echemos un vistazo a la situación. Hasta ahora, Estados Unidos e Israel dominan la superioridad aérea en Irán. En general, la flota de Irán ha sido casi completamente destruida. La fuerza aérea apenas está operativa, si es que lo está. Las bases de lanzamiento de drones y misiles fueron atacadas específicamente y en parte también resultaron gravemente dañadas o destruidas. Como los sistemas antiaéreos que casi no se pueden usar, Estados Unidos e Israel no ganarán la guerra si siguen igual. Ellos lo saben, hay reporteros en internet. Las opiniones están divididas y cuesta diferenciar hechos de opiniones. Mientras algunos reporteros poco entusiastas fantasean tras los ataques de Estados Unidos, en realidad solo se proyecta fuerza militar sin un objetivo claro. Revisemos los últimos acontecimientos en Irán y luego le explicaré por qué Estados Unidos no ganará la guerra si continúa igual. Comencemos con lo importante. Por alguna razón, hace unos días se afirmó que Irán había minado el estrecho de Hormuz. Por supuesto, algunos youtubers que buscan clics retomaron la noticia, pero yo decidí no incluirla en mi informe porque no pude encontrar ni una sola prueba que lo respaldara. Ahora el ministro de Guerra también escribe que no hay pruebas de que el estrecho haya sido minado. Entonces, creo que este tema ya está cerrado hasta que se demuestre lo contrario. Nuevas imágenes satelitales confirman informes previos y grandes pérdidas de la Fuerza Aérea iraní en la base aérea de Khatami con el 8, base aérea táctica al noreste de Isfahán. La imagen indica que en los ataques aéreos israelíes de la semana pasada, unos 12 aviones en la base fueron destruidos. Las imágenes muestran que varios F-14 Tomcat y otros aviones de combate de la Fuerza Aérea iraní resultaron dañados o destruidos. La base es uno de los sitios clave de la Fuerza Aérea iraní, por lo que las pérdidas impactan su limitada flota de aviones de combate. Pero sigamos hablando de la Fuerza Aérea. Militares de Estados Unidos confirmaron la caída de un avión cisterna KC-135 de su Fuerza Aérea en el oeste de Irak. Representantes del ejército estadounidense reportaron un accidente durante una misión de apoyo aéreo en Irán. Según esto, dos aviones cisterna estaban operando juntos cuando ocurrió un incidente que provocó la caída de uno de los aviones. CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, informó en un comunicado breve que el segundo avión aterrizó de manera segura. El comando aclaró que el accidente no fue causado por fuego enemigo ni daños en el Stratotanker, a diferencia del F-15E la semana pasada. Esto sugiere un accidente en la operación. El KC-135 Stratotanker es un avión clave de apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se usa para reabastecer aviones de combate y bombarderos, permitiéndoles misiones más largas. El KC-135 requiere una tripulación mínima de 3, piloto, copiloto y operador de pluma encargado del reabastecimiento. Estados Unidos reporta 6 muertes probables. Aquí hay una imagen del segundo avión cisterna tras aterrizar. Oh, gracias a Dios. Me alegra que haya gente en el aeropuerto tomando fotos para que yo las juzgue después. No soy experto, pero no creo que esto sea un intento de derribo, ya que la aleta no muestra marcas de fragmentación como en una defensa antiaérea. Si encuentro una imagen, puedo mostrarla para que vean cómo es normalmente. Esto se ve demasiado limpio y para mí parece que aquí hubo una colisión. Estados Unidos planea liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo, según declaró el presidente Trump a Local 12. Según sus declaraciones, Washington planea reducir un poco las reservas para bajar el precio del petróleo. Se busca reducir el alza de precios de la energía con más oferta en el mercado. Las reservas de Estados Unidos están en la costa del Golfo, Texas y Luisiana. Actualmente son unos 415 millones de barriles de crudo, equivalente al consumo mundial de petróleo de solo 4 días. La liberación de reservas se usa en crisis o fuertes fluctuaciones de precios para estabilizar temporalmente el mercado energético. Ahí surge el primer problema. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán revela un problema estratégico fundamental. El enfoque militar de Estados Unidos e Israel genera efectos tácticos, pero hasta ahora no ha llevado a un resultado estratégico claro. Si las operaciones te siguen igual, una victoria militar real es muy improbable. Al inicio, Estados Unidos e Israel optaron por una estrategia clásica de guerra aérea: eliminar rápidamente al liderazgo enemigo.
En los primeros días eliminaron a figuras centrales del aparato de seguridad iraní, como altos comandantes y representantes clave de la Guardia Revolucionaria y el liderazgo militar y político. El golpe de decapitación o destrucción de un liderazgo ha sido parte de las estrategias militares occidentales durante décadas, especialmente en Estados Unidos, y se ha usado en conflictos previos. Sin embargo, el problema fundamental de esta estrategia se muestra inmediatamente después. Las estructuras de liderazgo pueden ser reemplazadas. Los estados, especialmente los autoritarios con poder ideologizado, como en un estado muy islámico, pueden compensar rápido las pérdidas en el liderazgo. Eso es exactamente lo que sucedió en Irán. En poco tiempo, el liderazgo político fue reorganizado y se estableció la sucesión, que continúa políticamente el mismo rumbo que antes. Con eso, el golpe original pierde gran parte de su efecto estratégico. Aunque se eliminen personas, el problema sigue porque los sistemas permanecen. Además, estos ataques pueden fortalecer la cohesión interna y reforzar narrativas antioccidentales. Otro problema estratégico, y el segundo, es la falta de una oposición interna que pueda o vaya a ser apoyada militar o políticamente. Históricamente, las intervenciones militares suelen funcionar con éxito solo cuando son acompañadas por una fuerza local que asuma el poder tras la caída de un gobierno. En el conflicto, hasta ahora no se ha visto una estructura así. No hay un movimiento organizado en el país que colabore abiertamente con Estados Unidos o Israel, ni que pueda establecer un gobierno alternativo pro-occidental o afín al agresor. Sin esa fuerza interna, el enfoque militar se reduce a ataques aéreos y golpes limitados a infraestructuras. Estos ataques destruyen instalaciones militares y debilitan capacidades como la fuerza aérea, pero no cambian la situación política del país. Irán sigue una estrategia basada en el tiempo y presión económica. Teherán tiene desventaja militar ante Estados Unidos, pero las estrategias asimétricas prolongan el conflicto y elevan los costos rivales. Un eje de esta estrategia es interrumpir la infraestructura energética regional. Atacar refinerías, instalaciones o rutas afecta la estabilidad de los mercados energéticos globales. La pausa en la producción de refinerías y las restricciones en el estrecho de Hormuz ya muestran efectos. Estas interrupciones afectan tanto a nivel regional como al mercado mundial, especialmente a economías occidentales dependientes de precios de energía estable. El conflicto se vuelve más económico, lo que representa un riesgo político para Estados Unidos. El aumento de los precios de la energía afecta directamente el ánimo político interno. En un contexto político donde las elecciones son clave, estas consecuencias económicas pueden presionar al gobierno. Se suma otro dilema. Aunque Estados Unidos tiene grandes recursos militares, su uso está políticamente limitado. Una ofensiva terrestre a gran escala contra Irán sería militarmente. El país tiene grandes fuerzas armadas, con ejército regular y guardia revolucionaria, sumando unos 1.6 millones de hombres más su difícil topografía. Irán es un país enorme con extensas regiones montañosas. Este tipo de terreno favorece a los defensores y dificulta especialmente las invasiones a gran escala. Las Fuerzas Armadas iraníes también tienen amplia experiencia en guerra asimétrica y guerrilla. En una invasión, un éxito militar rápido no garantizaría un control estable. Un escenario que recordaría mucho a conflictos anteriores como Afganistán o Irak. Precisamente estas experiencias marcan la cautela política de Estados Unidos. Una invasión a gran escala demandaría muchos recursos y podría durar años o décadas. Fue igual que en Afganistán, tampoco se sabía. Oye, ahora estamos ahí, ¿cuánto tiempo va a durar todo esto? Y luego se prolongó por muchísimo tiempo. Muchos otros conflictos siguen el mismo camino. Los costos políticos de una guerra serían enormes, como vemos en Ucrania. Otro ataque realizado por Rusia y no por Estados Unidos, que también se pensaba terminaría pronto, ya lleva 5 años. Año de guerra sin final. Por eso la estrategia actual solo usa ataques aéreos y limita operaciones marítimas. Los grupos de portaaviones y buques de guerra de acompañamiento forman la columna vertebral de la presencia militar. Estas fuerzas pueden atacar objetivos de manera continua. No sirven para controlar un país grande ni política ni militarmente, menos aún desde el aire. Esto lleva a otro problema clave. No hay un estado final claro para la guerra.
Las operaciones militares requieren un objetivo político definido, un punto para declarar la operación exitosa. Al inicio del conflicto se mencionaron varios objetivos: debilitar el eje de la resistencia, destruir el programa de misiles iraní, neutralizar capacidades militares y, en parte, un posible cambio de régimen. Mientras más dura el conflicto, más se pierden estos objetivos en la comunicación oficial. El cambio de régimen casi no se menciona ya. Eso muestra que hasta los políticos saben lo difícil que es lograr ese objetivo. En la conferencia del 10 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores Rubio no mencionó ese objetivo, lo que genera un vacío estratégico por la falta de una meta clara. Los ataques aéreos pueden continuar, pero no necesariamente conducen a una situación en la que una victoria sea claramente identificable. La infraestructura puede destruirse y reconstruirse. Las instalaciones militares pueden ser atacadas, pero el sistema que las opera sigue y puede recuperarlas. Desde el punto de vista iraní, esto podría ser parte de una estrategia a largo plazo: prolongar el conflicto el mayor tiempo posible, aumentar los costos de la guerra y, al mismo tiempo, sobrevivir militarmente y seguir consolidando el régimen en el poder. Incluso si algunas instalaciones son destruidas, casas son demolidas y así sucesivamente, eventualmente pueden ser reemplazadas. Desde esta perspectiva, lo decisivo no es solo el éxito militar inmediato, sino sobre todo la carga política y económica para el adversario. Si esto sigue, el conflicto podría pasar a una etapa donde ambos busquen imponer su narrativa. Estados Unidos podría declarar que alcanzó sus objetivos militares y retirarse, dando por terminada la guerra tras eliminar cierta dirigencia política o capacidades militares. Irán también difundiría su versión del conflicto, afirmando que resistió y sobrevivió al ataque de Estados Unidos, y el régimen sigue en pie, y todo continúa como antes, y ahora simplemente reconstruyen todo de nuevo, y ahora todos odian aún más a Occidente. Esto crea un escenario que desde el punto de vista estratégico es sumamente problemático: una guerra sin una victoria clara, pero con altos costos para todos los involucrados. La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿cómo debe acabar este conflicto? Sin un objetivo político claro y sin una estrategia realista para alcanzarlo, existe el riesgo de que la guerra entre en una fase de acciones militares permanentes. Pueden crear titulares impactantes, pero no cambian la situación estratégica. Irán puede prolongarlo indefinidamente. Irán podría, si Estados Unidos declara terminado el conflicto, enviar drones y atacar generadores o depósitos de petróleo en Medio Oriente. Aquí los precios seguirán subiendo. Luego, Estados Unidos volverá a hacer algo, tal vez simbólicamente destruir 2 o 3 edificios, y una semana después Irán hará lo mismo otra vez. No les cuesta nada, pero para nosotros tiene grandes consecuencias. Gracias a suscriptores, miembros y al equipo de Alge. Gracias al teniente coronel Reneke, Stiller 30, Frederick Merhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Nos vemos en el próximo informe.